Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Estamos en el Sembrador Nueva Evangelización, estamos también en las redes sociales. Ya saben que esto es una puerta y una ventana al mundo en donde pues lo que queremos es mostrarles personajes de la vida real, de la vida de todos los días, en donde lo que hacen es el bien. Hoy tenemos a una mujer cuyo nombre empieza por Guadalupe y esta mujer es senadora. Viene por un partido, el Partido de Acción Nacional. Este partido está en México y es Guadalupe. Lupita Murguía, bienvenida. Gracias, Padre Javier. Aquí encantada de estar platicando con usted y con todas las personas que nos escuchan. Una senadora en México, ¿qué hace? Bueno, el Senado es la Cámara Alta del Poder Legislativo. En el Poder Legislativo en nuestro país es bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, como en muchos países, y el Senado es la Cámara Alta, que se llama. Somos representantes de las entidades federativas y hay temas, todas las leyes pasan primero a una cámara o la otra, pero hay temas que el Senado atiende particularmente, lo relativo a las relaciones exteriores del país y también los temas de seguridad en materia del país son temas que conoce particularmente el Senado. Y estos temas, por ejemplo, el tema de la migración, ¿cómo usted los va desarrollando? Guadalupe Murguía tiene un partido, una acción nacional, ¿no? Una ideología, una manera de trabajar, pero también Guadalupe Murguía es una persona con una conciencia y con un estilo de trabajo. Tema migratorio. Hay muchos que nos están viendo del otro lado que están preocupados con estos temas. ¿Qué está pasando en México? Hoy en el tema migratorio estamos viviendo una situación que, si bien no es inédita, sí por las características como se está presentando. Estas caravanas de migrantes que llegan al país, que lo hacen muchos de ellos en la expectativa de mejores condiciones de vida, como lo han hecho mexicanos, muchos para irse a los Estados Unidos y las han encontrado no gratuitamente, sino por trabajo, por esfuerzo. Y cuando ve uno este fenómeno que se vino dando, se pregunta, ¿quién nos impulsa a venir en estos grupos? ¿Quién patrocina este movimiento? ¿Quién gana? ¿Qué resultados va a tener? Es evidente que los Estados Unidos no les van a dar el acceso, no se les va a permitir el ingreso legal a todas estas personas y ahora pues pareciera que el propio gobierno de Trump es como gasolina a su movimiento nacionalista, ¿no? Y xenofóbico, en el sentido de decir, ya hoy lo decía, todas estas caravanas son una amenaza, nos están invadiendo desde la frontera de México. Entonces, es un tema, me parece, complejo, que hay que ver cuáles son las causas. Algunos, creo que la mayor parte, buscan una mejor expectativa de vida porque en su lugar de origen hay falta de oportunidades, hay violencia, hay agresión. Habrá otros que son oportunistas, hay otros que, según dicen, bueno, pues vienen huyendo de causas y de procesos legales, en fin, pero ¿cómo lograr este equilibrio? Porque también tenemos que buscar el respeto a los derechos humanos de estas personas, pero se les permite el acceso, se les deja llegar a la frontera, ¿para qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué se les va a ofrecer? Es un asunto bien complicado. Complicado. El Papa Francisco habla de acoger al hermano, de acogerlo y de proporcionarle por lo menos una dignidad humana. Ustedes desde el Senado están recogiendo esta idea que el Papa Francisco propone a todas las naciones, no solo a México. Este es un problema que se está planteando, este movimiento migratorio a nivel mundial en Europa, ¿no? También. Y hay países de Europa donde esto se vive. Por ejemplo, Angela Merkel fue una persona que favoreció
la migración a Alemania. Le costó muy caro políticamente porque hay costos incluso de grupos al interior que se oponen, pero yo creo que se requiere una solución más integral, padre. Entre los países de los cuales provienen Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, bueno, ¿qué vamos a hacer con los mismos Estados Unidos? Nosotros como mexicanos, es un problema común. ¿Qué opciones vamos a dar a todos estos miles de personas que llegan aquí, que están en el país, que estamos obligados a darles un trato humano? Usted habla de acogerlos como hermanos, sí, pero ¿qué alternativas de vida podemos ofrecer? ¿Por cuánto tiempo? Porque no se ve fácil el que su sueño de llegar a los Estados Unidos sea posible. Se van a concentrar en muchos casos en las zonas fronterizas, en otras se irán acomodando en diferentes partes del país y a lo mejor a ellos les va mejor, ¿no? Al irse integrando a las comunidades, pero hay que verlo de un asunto integral porque como a veces nos preguntamos, ¿quién patrocina todas estas caravanas? ¿Quién gana? Hay veces que creo que es hasta Trump. Sí, este es un problema no solo de México, sino también de Centroamérica. Sí. Ustedes como senadores han planteado una mesa conjunta con toda Centroamérica para dialogar y sobre todo proponer trabajo en cada país para que una familia no se tenga que ir, porque la delincuencia en Honduras, El Salvador, en el mismo Guatemala está alta, ¿no? Así Pero es que también los índices de delincuencia han subido en México y últimamente en la Ciudad de México. Esto se ha planteado con mesas de trabajo para analizar y sobre todo para crear líneas de estrategia. Hay una propuesta del Senado, padre, precisamente en este sentido, un exhorto al gobierno de México de promover los esfuerzos a nivel regional, involucrando a los Estados Unidos, que en última instancia también se ve afectado por el impacto de esta migración, los países centroamericanos, nosotros mismos, para tratar de dar opciones en una estrategia verdaderamente regional, que favorezca el que las personas encuentren oportunidades en sus lugares de origen. Lupita es senadora. Y a mí me gustaría que se dirigiera a los mexicanos que están del otro lado, que nos ven fuera de México a través del Sembrador Nueva Evangelización y de las redes sociales y que les describiera un poco desde tu visión cómo está en estos momentos México. Imagínate que en vez de senadora eres una periodista, reportera en México, que tienes que describir en este momento la situación actual del país, invitarles a que vengan sin ningún miedo. ¿Cómo lo haría? Fíjese, padre, que los mexicanos que están trabajando en Estados Unidos seguramente lo hicieron cada uno por diferentes condiciones y circunstancias, buscando eso, mejores condiciones de vida, que migraron porque el país no les ofrecía las oportunidades que ellos esperaban. Mire, padre, yo misma, uno de mis hijos se fue a estudiar a Estados Unidos, es dentista, la especialidad en odontología, es un muchacho muy esforzado y la universidad le ofrece trabajo. Es decir, él quiere quedarse a vivir en los Estados Unidos. Es decir, forma parte de este grupo de mexicanos que ve en los Estados Unidos mejores oportunidades de vida, cuando en su país, las puertas no estaban cerradas. ¿Cómo vemos hoy la situación? Hoy estamos viviendo realmente una transformación democrática. El gobierno habla de la cuarta transformación y luego les explicaré por qué es la cuarta y no la octava o la tercera, pero es la cuarta, ¿no? Así se autonombra, en donde se pretende un cambio de estructuras, un giro más hacia la izquierda, con proyectos populistas, sí de
un gobierno más austero, menos gastos, en el que efectivamente la clase política tenga menos privilegios, pero también, y al menos así se ha visto hasta ahorita, con menos resultados y una visión de un México más integrado al contexto internacional. Me parece que la visión del actual gobierno federal es un poco este México de los 70s y del mundo de los 70s, economías cerradas, con proteccionismos, con una visión nacionalista, con un desarrollo absolutamente autosustentable al interior de cada país. Y pues bueno, a lo largo de los años la visión fue cambiando. Hay que producir lo que podemos, lo que nos da recursos, lo que genera desarrollo. Hay que importar lo que nos cuesta más tener. Es otra visión diferente. Bueno, es un poco la situación de este México. Hay inseguridad, una inseguridad gravísima. El año pasado fue el año más violento. Hablan de que en los últimos 12 años esta guerra del narcotráfico se ha llevado a más de 200,000 personas en la lucha intestina de grupos o como daño colateral, ¿no? Pero también cerca de 40,000 personas desaparecidas. Eso es un asunto que parece una guerra. Y no estamos en una guerra formal y decretada, sino son esta lucha de los grupos de poder económicos, sí, delincuenciales, sí. Delincuencia organizada, pues. Ha hecho mucho daño esto a México. Mucho daño. Fíjese, padre, que yo hay veces que platico con personas de otros estados. Vivo en Querétaro, que es una entidad que si bien, pues vamos, no es el paraíso terrenal, pero hay tranquilidad, hay seguridad. Usted aquí en Querétaro puede ir a la sierra con su coche tranquilamente, puede ir al sur del estado, a la zona indígena. Vamos, transitar con seguridad. Hay desarrollo, hay inversión, en fin. Sin embargo, se entera uno de muchos estados en el norte del país, ya no le digo Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, y conste que me faltan dedos, sí. ya no encontré ahorita, en donde San Luis Potosí, sin ir más lejos, Aguascalientes, pero donde uno dice, quiero ir a la sierra, y la gente dice, no puedes ir, no puedes ir. ¿Por qué? Porque para ir a un lugar hay que buscar que un don te lleve, te autoricen el que puedas ingresar. Me acuerdo en una ocasión en unas campañas políticas, apoyé unas campañas en Colima. Y entonces, pues yo quería apoyar al Partido Acción Nacional, ir a las comunidades y hablar con la gente. Y me dijeron, a ver, ¿dónde estás? Si te estoy diciendo que es este pueblo, ¿por qué es este pueblo? No te puedes ir a comunidades que no estás autorizado a llegar. ¿Por qué? Porque es muy riesgoso. ¿En qué momento perdimos la posibilidad de transitar por el país? Bien, me están diciendo que están los del equipo de Resumen AR ya preparados. Resumiendo un poco esta primera parte, yo sí que le digo a Lupita que los obispos en el año 2000, los obispos mexicanos sacaron un documento del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con los pobres, que ellos detectaban esta posibilidad, lo detectaban en el año 2000 como una posibilidad de que el país fuera a veces un caos, ¿no? Y bueno, ya le quitamos el a veces, es un caos por el poder que hay por debajo, todo el mundo del narcotráfico, que ellos lo señalaban muy bien. Pero ahora vamos un momento con el equipo de Resumen AR, después volvemos y vamos a ver qué hace una senadora y qué vínculos se pueden hacer entre las iglesias, el Senado, la política y una católica como Lupita Murguía. Vamos con el equipo de Resumen AR y volvemos aquí, a Valores de Acero.
Muchísimas gracias al equipo de Resumen AR que nos ha mostrado las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Esto es el Sembrador Nueva Evangelización, estamos en Valores de Acero, esto es la red social también, a través de la red social nos pueden ver y podemos seguir platicando con Guadalupe Murguía, ella es senadora por el Partido de Acción Nacional en México, una senadora que es madre de familia, que pues tiene unos valores católicos, que se sienta en el Senado y que ve una palabra, reconciliación. Y también escucha, bueno, no solo la ve, sino la escucha por parte del presidente de la Nación, reconciliación. Pero también hay una palabra en el Papa Francisco que dice, no tengan miedo, hay que arriesgar. Un político debe de proporcionar y siempre cuidar y custodiar el bien común. Hay que cuidar la ecología, hay que evitar toda clase de corrupción. Y claro, con todas estas, vamos a decir, esta metralla, ¿no? De un sitio una cosa, con unos gestos, de otro sitio, pues otra cosa diferente, con unos gestos concretos. Todo esto, cómo se va depurando en Guadalupe, como madre de familia, como católica, y luego llegar al Senado y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer por el bien común? ¿Cómo lo traduce al día a día Guadalupe Murguía? Fíjese, padre, que sí, efectivamente, en el discurso oficial se habla de reconciliación, se habla de un discurso amoroso, y dice uno, bueno, esto implica toda una concepción, no sé si sea válido hablar de una cosmogonía, de una reconciliación, de un perdón, de buscar una armonía, pero desde mi humilde punto de vista se desvirtúa cuando el propio presidente de la República, que habla de esta reconciliación nacional, del perdón, todos los días, en todos sus discursos, en todas sus intervenciones, polariza la sociedad. Y entonces nos habla de que los buenos son ellos y que los malos son los otros porque son corruptos. Y que ellos son el pueblo bueno y trabajador y que los otros son una mafia de un poder. Cuando habla en sus discursos, lo venía ahorita escuchando en el coche, en una comunidad en Sinaloa muy complicada, que los de arriba y los de abajo. Generando antagonismos, generando categorías, generando polarización social. Entonces, es importante en un momento dado si se va a apostar por una reconciliación social, pero esto no nada más es una cuestión de una palabra, implica todo una convicción y no un discurso que polarice a la sociedad y acciones que polaricen a la sociedad, porque eso no lleva a ninguna reconciliación cuando hay una tensión social enorme. El miedo colectivo al que tanto pues ataca el Papa Francisco diciendo que hay que ser valientes, que hay que arriesgar, el Papa Francisco nos lo dice, ¿no? Ese miedo colectivo que hay en la sociedad hoy, ¿cómo lo vive Lupita? Es decir, como madre de familia, yo creo que también habrá algo de miedo, y más siendo senadora, un personaje público. Mire, padre, honestamente, en este país el sistema político ha utilizado durante años instituciones como la Fiscalía, como la Procuraduría, como un instrumento para perseguir a los adversarios políticos del presidente en turno, en una mayor medida, en una menor medida, a veces de manera muy evidente, otras no tanto. Esto es algo que está en la memoria social de todos nosotros. Entonces, cuando tenemos una autoridad federal que es impositiva, que atemoriza, que amenaza, este temor a la persecución, porque puede ser persecución vía fiscal, que se da entre políticos, un político que cae en desgracia, le caen auditorías de todo, desde el Seguro Social, fiscales, Infonavit, bueno, hasta de medio ambiente. Bueno, hasta checando si sus trabajadores son o no, en caso de ser extranjeros, legales o están contratando ilegales, hasta con esas. Entonces, ¿qué pasa? Que
que es algo que tiene que cambiar de fondo y que si hablamos de reconciliación, esas viejas prácticas, tiene que quedar claro que no se van a dar. Y ahora, en esta transformación que se está viviendo en lo político, yo siento que el gran apoyo popular que tuvo López Obrador, porque lo tuvo, más del 53% de la población votó por él, y además en los primeros meses de su gobierno, con esta política de austeridad, de no gasto, de combate a la corrupción, ha venido aumentando su popularidad social hasta ahora. Todo esto hace que organizaciones de la sociedad están como pasmadas. Tienen miedo de decir, no, yo pienso algo diferente por el temor a las represalias. El que es empresario, porque le vayan a cerrar la empresa, le vayan a caer auditorías, se le vaya a mover el ambiente político para huelgas, ¿no? Realmente hay este temor social está muy vivo en este momento porque no sabemos realmente el hablar de reconciliación, creemos que no es del todo cierto, sino que el riesgo es volver a prácticas represivas que se han utilizado de una medida u otra. Lupita, ahí en la historia se aprende. Sí. Y en la historia un episodio contra la Iglesia, lamentable, la Guerra Cristera, que luego pues como que se intentó acallar, hubo unos años aún que había rescoldos. Creo en lo personal que sigue habiendo rescoldos en algunas leyes de México respecto a esto que ocurrió contra la Iglesia. En 1992 se empieza a trabajar para reconocer a la Iglesia como una asociación religiosa y empiezan también los acuerdos. Darle personalidad jurídica. Exactamente, y empiezan los acuerdos con la Santa Sede. Se habían parado, estamos hablando del año 92, 93. Y hace poco un obispo llega al Senado y dice, tenemos que mirar las leyes de asociación religiosa para que den la libertad. Sigue habiendo, ahora que hablas de represión, esta represión dentro de México por no querer como someter a cierto, vamos a decir entre comillas, poder que tiene la Iglesia dentro de México. Un poder que pues es más bien un servicio espiritual y un servicio social que la Iglesia hace en México tremendo y que no puede hacer cualquier partido político ni cualquier gobierno. ¿Tú crees como senadora que se tiene que abrir un poco más la mano hacia la Iglesia católica, que es mayoritaria en México, aunque haya descendido, pero sigue siendo mayoritaria, que se tiene que abrir también cauces de diálogo con la clase política y que la Iglesia a la vez tiene que tener ese entorno social de diálogo, de escucha y de ver cómo podemos servir ambos, uno desde el terreno político, nosotros desde el terreno de la caridad? Yo creo, padre, que, y también por la historia, la Iglesia en México, en la época colonial, después tuvo un enorme poder político y patrimonial. Todavía se le sigue viendo por parte de la clase política con cierta reserva, con cierta inquietud. ¿Por qué? Porque sigue teniendo una enorme influencia. Desde luego, en los que somos, por ejemplo, católicos y que estamos sujetos a un obispo, formamos parte de esa grey, pero también tiene autoridad moral aún respecto de aquellos más alejados. Entonces, ha habido un cambio, y usted lo sabe, yo formé parte de este México cuando todavía no había el reconocimiento de las iglesias. Mi formación fue en escuelas religiosas y escondíamos cuando llegaba el inspector pues las imágenes, la biblioteca de la escuela, más bien la capilla de la escuela se volvía biblioteca cuando llegaban el inspector de la Secretaría de Educación y ellos hacían como que no sabían y nosotros en las escuelas hacíamos como que eso no era capilla, era de esta simulación, actos tolerados. Ajá. Actos tolerados. Bueno,
hay una apertura ya, la Iglesia tiene que hacer su parte. Y, por ejemplo, lo viví de una manera muy importante, el enorme poder, influencia que tiene la Iglesia en la sociedad mexicana. Mire, hubo un asunto en la Cámara de Diputados, una iniciativa que se presentó en torno a, en el caso de la interrupción del embarazo, entendamos aborto, el que las instituciones de salud dieran beneficios para que las mujeres también pudieran acudir a esas instituciones, en fin. Fue una tendencia que presenta la izquierda, el PRI, fue una iniciativa en principio también con del matrimonio de personas del mismo sexo que presenta el presidente Peña Nieto, y la adopción entre personas del mismo sexo, iniciativa del presidente. Eso había sido una lucha de las izquierdas en México. Cuando yo vi esta iniciativa, era presidenta del Congreso. Cuando vi esta iniciativa dije, esto es imparable. El PRI, que tiene la mayoría, la está presentando. Pero los grupos de izquierda, verdaderamente era un regocijo ante este tipo de iniciativas. Tuve ocasión de platicar con mi obispo, ocasión de desayunar con él aquí en Querétaro, y me decía, ¿cómo ve las cosas, Lupita? Le decía yo, señor obispo, muy complicadas, porque mire, nosotros somos Acción Nacional, y realmente Acción Nacional va a votar en contra de esto, pero tenemos tantos votos. Y todo lo demás se va a conformar de una manera diferente. La está presentando el PRI, partido mayoritario, con el regocijo de las izquierdas. Va a salir, señor obispo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues la Iglesia tiene que hacer su parte, porque no vamos a poder no es un asunto de votos numéricos, aritméticos, ¿no? Y empezó un movimiento en todo el país en contra de esto. Las iglesias se organizaron, las diócesis, hubo un movimiento nacional que empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer al punto de que el presidente de la República, autor de la iniciativa, y su partido retiraron su iniciativa. ¿Por qué? Porque son de los temas que polarizan a la sociedad. Tenía las mayorías para sacarla. ¿Quién lo convenció? No sé ni por qué, pero él tenía las mayorías para sacarlo, y sin embargo fue la reacción de los grupos de iglesia, de familias comprometidas con la fe, etcétera, quienes dijeron no. El pueblo habló. El pueblo habló, se manifestó, y el presidente de la República retiró su iniciativa. Bueno, para mí fue algo así como un milagro, porque me decía el señor obispo, mire, no la suba. ¿Y qué le hago? ¿No? ¿Cómo no subo algo? Es que ya con que no la suba, pues en esas me viera, señor obispo, encontrar un argumento para no subirla. Y llegó, fue un milagro. Así, lo vivió. Así. ¿Y qué fue? Pues la sociedad organizada, en principios, en valores, en puntos de vista, manifestándose en todo el país, y la autoridad política diciendo, no voy a polarizar al país en un tema que ahorita no es, dirían ellos, rentable políticamente para nadie. Ganando, pierdo. Exactamente, ni es importante porque hay otros problemas más importantes como dar el pan a todo el mundo en el país. Así es. Y se dio este fenómeno con esta iniciativa. Lupita, muchísimas gracias por esta anécdota con la que cerramos hoy el programa. Aquí nos vamos a seguir viendo y platicando. Muy bien, padre. Gracias por venir, y queda abierta otra invitación. Gracias, padre Javier. Con mucho gusto, encantada de la vida de estar aquí con ustedes platicando de todo esto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos con este regalo que nos ha dado Lupita, esta vivencia
del don de la vida, defender la vida integralmente, desde donde se esté, desde el ama de casa hasta pues desde el Senado, como senadora Lupita aquí nos lo ha dicho, nos ha dado ese testimonio. Nos vamos con este gran testimonio, con esta forma de vivir, también desde el Senado y de defender lo que son los valores auténticos. Nos vamos con la mejor de las bendiciones, la bendición de Dios y sobre todo con la protección de la Virgen. Hasta el próximo programa.